El tema es de que el cordobazo surge por condiciones objetivas y subjetivas. No fue una cosa de la sorpresa del momento, Ajá. sino porque en Córdoba había una concentración obrera muy grande. Hay que tener en cuenta que colgaban la tarjeta en Ica Renault entre empleados y obreros 12.500 personas. En Fiat Concord 6.400. En Matterfer 4.200. En Grandes Motores Diesel 1.500. O sea, de que esa influencia de los trabajadores concentrados sobre el resto de la población, que era 1 millón de personas, Sí. podemos hacer una comparación con Buenos Aires. ¿Por qué no fue el porteñazo? Porque si acá hubiera habido fábrica de 120.000 obreros, 15.000 obreros, 60.000 obreros, indudablemente que esa influencia sobre el resto de la población hubiera sido determinante. ¿A ese número se le Y sumaban por los el otro, estudiantes? y por el otro lado, eso es lo que quiero decir ahora, condiciones objetivas también, que había 68.000 estudiantes Claro. inscritos en la Universidad de Córdoba, que en comparación con el resto del país era la concentración más grande en relación a la población del estudiantado argentino. Entonces había esas condiciones objetivas, ¿no es cierto?, con un desarrollo obrero diferenciado también porque salían de la tecnológica y entraban a trabajar en las fábricas. O sea, había una ligazón entre estudiante y obrero muy grande. Eso es. Y muchos trabajadores estaban en la tecnológica también. O sea, por el otro lado, había condiciones subjetivas. Desde 1957 en Córdoba se había organizado los gremios independientes que dirigíamos con Agustín Tosco y Malvar. Malvar era un radical, secretario general del sindicato gráfico, y yo con los tres constituíamos el secretariado de los gremios independientes de Córdoba, que agrupaba 21 gremios. Y teníamos una política diferenciada del resto de la dirigencia sindical de Córdoba, porque planteábamos el protagonismo de los trabajadores, planteábamos la liberación nacional, planteábamos una serie de cuestiones que eran diferenciadas de la jerarquía sindical del momento nacional y también de la propia Córdoba. ¿Cómo estaba? ¿Vos te acordás cómo estaban los sindicatos armados en ese momento, Eduardo? En el país en Sí, general. en el país. Sí, el Bueno. movimiento de la CGT, ¿cómo era? Bueno, a nivel nacional existía la CGT de los argentinos. Sí. Yo era un afiliado a la CGT de los argentinos porque nuestra agrupación de periodistas estaba allí. ¿Era una escisión de la Era- CGT? Es decir, en el 68 se produce una escisión entre la CGT bandorista, que es la que se dio en llamar la CGT de Azopardo, Sí. y la CGT que encabezaba Ongaro, que fue la CGT de los argentinos. Ajá. Esto- ¿Y la disputa, la separación, por qué proviene? Bueno, tenía que ver con las distintas posiciones frente al gobierno militar. Ajá. En principio hubo tres posturas frente al gobierno militar dentro de la dirigencia sindical nacional, por lo menos. Sí. Una, la más conciliadora, que se dio en llamar dialoguista, fueron los que directamente se pusieron la camiseta del gobierno de Onganía. Que eran los bandoristas. No, los bandoristas eran casi lo mismo, pero Participación. gustaban presentarse con una separación. Decían que ellos eran dialoguistas y los anteriores, me confundí, eran los participacionistas. Ajá. Es Ahí decir, está, Bandor- claro. Alonso y Coria. Claro, Bandor planteaba que había que tener cierta independencia del gobierno para presionarlo, pero en última instancia terminaban aceptando la política del gobierno. ¿Y Ongaro? Y Ongaro capitalizó en ese momento a algunos de los sectores que dentro del sindicalismo peronista venían teniendo las posiciones más combativas, Eso. y todo lo que era el espectro de oposición al gobierno de Onganía. Es decir, que la gente de Córdoba estaba con Ongaro. Bueno, me gustaría que lo explicaran ellos porque Córdoba creo que tenía algunas particularidades, Ah. ¿no es cierto? Por la presencia de los gremios independientes, como decía Canelles, Sí. porque había cierta autonomía tanto de la UOM como del ESMATA en relación con los sindicatos nacionales, entonces me parece que era una realidad un poco... Me gustaría escucharlo a Flores. En realidad los gremios más combativos que había en esa época, que para mí era el ESMATA, Sí. que congregaba a los obreros de la fábrica Ica Renault, no Ica Renault, sino Industrias Kaiser Eso Argentina, es, eso es. y a otras fábricas más, era de las más combativas. Tenía una riquísima experiencia de lucha y sobre todo habían llevado a la práctica una gran forma de sus conquistas. Una vez que los trabajadores en asamblea resolvían, por ejemplo, ir a la huelga, Sí. se formaban los piquetes para defender que esa huelga se llevara a cabo. Eso es. Y por ejemplo, a aquel que osaba carnerear, la pasaba muy mal.
¿Qué Realmente. significaba carnerear? Ir a Bueno, laburar igual, aunque la Claro, huelga estaba es armada. lo que históricamente se conoce como los crumiros, los rompehuelgas. El rompehuelga. Aquellas personas que por alguna razón u otra no quieren adherir al paro que ha resuelto la mayoría.